Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Amigos de Santa Mónica Radio, como queremos presentar siempre Vidas de Fuego, pues hoy vamos a presentar una vida muy especial, la vida de Fray Antonio Carrón, agustino Recoleto. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias y un placer compartir este ratito, además aquí en esta casa, en Santa Mónica Radio, que tantas veces he tenido ocasión de escuchar, y estar hoy aquí pues realmente es toda una alegría. Qué maravilla tener, bueno, vamos a decir, una gran personalidad, ¿no? A nivel mundial, podemos decir, ¿no? Un Agustino Recoleto. Que vamos a contar un poquito todo lo que es la parte de su vida, que es lo interesante, ¿no? Aquí en Vidas de Fuego. Creo que hay vidas maravillosas que merecen la pena contar y que nos cuenten mucho de su vida. Muy bien, Antonio, o Tonín, ¿cómo quieres que te llamemos? Pues yo estoy convencido de que el verdadero nombre te lo pone tu abuela. Y a mí, por supuesto, pues me llamaron Antonio, pero la derivación fue de Antonio a Antoñito y luego Toñín. Y ese nombre pues creo que se lo debo a una de mis abuelas maternas, y realmente es casi el nombre con el que más respondo, porque si voy por la calle y escucho Antonio no me doy la vuelta, pero si escucho Toñín sí que lo identifico más conmigo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya que hablabas de la abuela, vamos a hablar un poquito de tu familia, tus padres, cómo se llaman, de dónde vienes, dónde has nacido. Cuéntanos tu familia. Pues nací en Madrid en una época muy bonita, los años 80, que creo que ha sido pues una experiencia que a mí particularmente pues me ha ayudado a poder además ir siguiendo algo que me apasiona, que ha sido pues todos los cambios que ha habido en estos últimos años. Yo en mi infancia, por ejemplo, pues jugaba en la calle, pasaba mucho tiempo en la calle, pues empecé a utilizar un poquito de tecnología, ha sido algo que me ha ayudado mucho, y realmente considero que los años 80, los años 90 han sido muy bonitos. Mi infancia pues fue muy bonita, muy feliz, allí en Madrid, con mis papás, Antonio, María Jesús, también una de mis abuelas vivía con nosotros, y luego mis dos hermanas, que yo soy el pequeñito de la familia, aunque soy grande de estatura, pero soy el pequeñito de mi familia, mi hermana Chus, mi hermana Nuria, que son un poquito mayores que yo, y la verdad pues que transcurrimos la infancia allí, en Madrid, también con visitas puntuales pues a los pueblos maternos y paternos, en la zona de Extremadura, en la zona de Castilla y León, y como digo, pues una infancia muy, muy bonita, pues con amigos en el colegio, siempre para mí pues también el deporte ha sido importante. ¿Qué te gusta? ¿Qué deporte? Me ha gustado mucho pues siempre el fútbol, ¿no? Y por supuesto pues siendo de Madrid había que elegir o ser del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Ahí teníamos un conflicto siempre en la familia, porque mi padre es del Atlético de Madrid, además muy del Atlético de Madrid. Y yo, a pesar de eso, pues salí del Real Madrid, así que no deja de ser que era una gran frustración para mi padre eso. Pero bueno, no obstante, al Atlético de Madrid le tengo mucho cariño porque he ido muchas veces, al antiguo Vicente Calderón, ahora al Metropolitano, y le tengo mucho cariño y mucho respeto. Pero junto con el tema del fútbol, quizás uno de los deportes que más me ha apasionado y que más he practicado hasta que me fui al seminario fue karate. El karate ha sido pues realmente algo importante en mi vida, porque las artes marciales en general son una disciplina que ayuda mucho en la educación de la persona,
persona, fomenta mucho también el compañerismo y de alguna manera pues ayuda mucho a cultivar a la persona de una manera integral, ¿no? Y lo que hice, yo lo cuento en forma de broma, pero creo que es verdad, porque yo justo antes de irme al seminario, pues conseguí el cinturón negro y cambié un cinturón negro por otro cinturón negro, el cinturón negro de la correa del hábito. Así que de alguna forma sigo con el cinturón negro también en mi cintura. ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien. ¿Y en qué colegio estudiaste? ¿Primaria, secundaria, universidad? Parece, Pues ¿no? me tocó inaugurar un colegio allí en la zona donde vivíamos, en el barrio de Barajas, cerquita del aeropuerto de Madrid. Un colegio que nos tocó inaugurar desde pequeñitos. De hecho, sigo en contacto con varios de mis amigos de la infancia y fuimos nosotros los que inauguramos el colegio pues con 5 añitos. Luego después... ¿Colegio estatal? ¿Cómo se llamaba? Colegio estatal, sí, se llamaba el Colegio Calderón de la Barca. Y realmente pues esos años fueron también muy, muy bonitos. Recuerdo con mucho cariño a mis profesores, sigo en contacto con alguno de ellos, incluso alguno de ellos vino a mi profesión religiosa. Ya años después, fomentábamos mucho el tema del teatro, ha sido algo que me ha gustado mucho. Yo de pequeñito, qué sé yo, en Madrid es muy famoso pues el tema de las verbenas, las verbenas folclóricas, y yo me acuerdo de pequeñito pues actuar como Don Hilarión en la verbena de la Paloma, ¿no? Qué Allí bonito. con la Casta, con la Susana, con Don Sebastián, hacíamos mucho teatro. Teníamos también pues muchas actividades culturales y realmente fueron años bonitos. Y luego cuando llegó el momento de salir del colegio y ya a la secundaria, fui a otro instituto también estatal, público, que se llamaba el Instituto Alameda de Osuna. Y allí también pues tuve muy buenos amigos, muy buenas experiencias. Allí me acuerdo que me inicié mucho en el mundo de la comunicación. Teníamos una asignatura de periodismo, hacíamos el periódico del instituto. Allí, por ejemplo, en ese instituto pues habían estudiado personas muy vinculadas con el tema artístico y con el tema del cine. Allí, por ejemplo, si les suena Alejandro Amenábar, que es un director pues, relevante, pues él estudió allí. Fueron esos años en los cuales presentó una de sus primeras películas, Tesis. Entonces fue muy bonito encontrarnos en directo con alguien que además había estado allí y que nos introdujera en ese mundo del cine. Así que yo creo que son elementos que suman en todo ello. Qué bonito. Y bueno, vamos a decir, ¿y tuviste primeros contactos o con los agustinos? ¿O cómo fue un poquito el inicio, ¿no?, de esta vocación de Agustino Recoleto? Fue, en mi caso, en la parroquia de Loreto, también de ese barrio de Barajas, pues a partir de la catequesis, a partir de los grupos de jóvenes. También me inicié como monaguillo, ¿no? Desde muy pequeñito. Yo era de los que estaba detrás del altar, allí de vez en cuando salíamos, le hacíamos la faena. En ese caso estaba el padre Serafín Basterra, el pobre hombre tuvo que sufrir un poco con nosotros, pero realmente pues fue una experiencia muy bonita de conocer. Pues quizás desde lo que es la ingenuidad, de lo que es la inocencia. Todavía no tenía yo ni una idea ni de qué era un sacerdote, qué era un fraile, cuál era la diferencia. Yo no sabía ni que eran agustinos ni que no eran agustinos, sino que en esa cotidianidad de la vida y en ese trato, pues de alguna forma creo que fue como se fue fraguando pues una vocación sin grandes aspavientos, sin grandes cosas raras, sin grandes, pues de alguna forma, momentos así muy grandes, sino una cosa que se fue cociendo a fuego lento y sobre todo pues desde la admiración por esos hombres que de alguna manera pues me atraía, su estilo de vida, el mundo de la comunidad, y luego ir descubriendo también todo lo que tenía que ver con las misiones, con la dedicación pues a diferentes labores apostólicas. Y fue así también, algo cultivado desde casa, porque mi familia creo que siempre me ayudó mucho y me apoyó mucho en mi vivencia de fe, y por otro lado también en mi vocación. Así que les debo un poco a ellos todo lo que hoy día pues también puedo seguir desarrollando. Qué bien, gracias, Fray Tonín.
iba a decir, muy conocido internacionalmente, y precisamente nos ha visitado para dar temas apasionantes, modernos, actuales, de comunicación, de inteligencia artificial, etcétera. Pero vamos a ubicarle justamente en la época donde ingresa al convento de los agustinos recoletos. Tonín, padre Tonín, ¿dónde iniciaste tu andadura como agustino recoleto? Yo le debo mi vocación, pues por supuesto, a mi familia, pero también pues a todo el entorno de la parroquia, a lo que hoy llamamos las JAR, las Juventudes Agustinos Recoletas. En ese momento eran horizontes de fraternidad, allí que se habían fraguado en la parroquia de Barajas, en la parroquia Santa Mónica, del barrio de Salamanca, en Madrid. Allí fue donde pues empecé a tener contacto con esta realidad juvenil, ¿no? Con todo lo que suponían pues también campamentos de verano, festivales de la canción, algo pues realmente bonito que en esa etapa de la vida pues sirvió para fraguar pues lo que soy hoy, creo. Y pues de esa manera, como decía antes, sin grandes aspavientos, sin grandes iluminaciones, sin una voz que te llama de lo alto y se abre un haz de luz y te dice, oh, soy Dios, quiero que me sigas. No, no, creo que mi vocación pues fue mucho más sencillita en el día a día, en la admiración de las personas pues que de alguna manera me acompañaban. Fue ahí como pues ante una invitación, ¿no? Y creo que la pregunta clave que me ha ido marcando a lo largo de mi vida ha sido ¿y por qué no? ¿No? Entonces, ante la invitación de ¿te has planteado alguna vez pues decirle sí a Dios como religioso, como sacerdote? Y mi respuesta fue ¿y por qué no? No fue ni sí ni no, sino ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a arriesgar un poquito. Y esa pregunta ha sido la que me ha ido acompañando a lo largo de mi vida, porque inicié pues mi etapa de formación en Burgos. Allí, de hecho, atención a la jugada, fue donde conocí a un muy conocido aquí en Radio Santa Mónica, que fue el padre Manuel Santana, porque allí coincidimos. Él ya era profeso. Y yo acababa de llegar, yo todavía era postulante, allí nos conocimos, la verdad que comentando estos días con él alguna anécdota, la verdad que fueron años historias. muy bonitos, lo pasamos muy bien, la verdad que fueron años pues realmente apasionantes y que de alguna manera pues también a mí me ayudaron mucho a ir pues discerniendo si eso que había pues visto en un momento inicial pues realmente iba conmigo. Fui pues con las diferentes etapas, la etapa del postulantado, la etapa del noviciado, nuevamente... Pues noviciado en otro lugar, ¿no? Sí, fue en Granada, en Monachil. Allí pues la provincia de Santo Tomás era donde teníamos el noviciado y nuevamente surgió la pregunta, ¿quieres dar este paso adelante en el noviciado? Y yo dije, ¿y por qué no? ¿No? Y así fue como pues continué el año de noviciado, volví otra vez a Burgos para completar los estudios iniciales de filosofía, de teología, el bachiller en teología. Años muy bonitos, de mucha pastoral juvenil, de mucho estudio también. Ahí pues fue donde también pues me empecé a introducir cada vez más en el mundo pues de la comunicación, de la tecnología. Recuerdo que pues en ese momento pusimos en marcha la primera página web de la provincia. Poquito a poco pues fueron surgiendo también las redes sociales. Pensemos que estamos hablando de principios de los años 2000, ¿no? Cuando todavía el mundo de Internet pues no estaba tan implementado como estaba ahora. Y luego, pues después de todos esos años, llegó pues la otra pregunta, ¿no? De todo esto que has ido haciendo pues de manera puntual, por unos tiempos concretos, ¿se puede hacer para toda la vida? Y ahí es donde nuevamente pues surgió la cosa. ¿Y por qué no? Pues ahí nos lanzamos adelante, no deja de ser también pues un paso arriesgado, un salto de fe. Y fue ahí pues como tras esa preparación que tenemos para la profesión solemne, pues también allí, precisamente en Burgos, pues hice mi profesión solemne y allí fue también donde poquito antes el padre Marcelino Álvarez, que en paz descanse, de feliz memoria, a quien también tanto le debo, pues me sugirió un lugar donde poder ir como primer destino para continuar mis estudios de teología
y también pues tener la primera experiencia comunitaria ya real después de salir de la casa de formación y tener pues mi primera experiencia también pastoral, y fue pues el regalo de que me destinaran a la comunidad del Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada. Muy interesante. O sea, has hecho la profesión solemne, o sea, ya Agustino Recoleto para toda la vida. Lo que es el diaconado, lo que es el presbiterado, está unido. ¿Cómo lo Sí, realizaste? ya fue todo en Granada. Hice mi profesión solemne. Al poquito tiempo, pues me ordenaron diácono, y ya pues esa etapa pastoral inicial la hice ya en Granada. O sea, Granada pues fue mi alma mater pastoral, por así decirlo. Es un lugar al que le tengo mucho cariño. Allí pasé 13 años. Realmente allí es donde... En concreto, ¿en qué casa de Granada hiciste esto? En la comunidad del colegio, el Colegio Santo Tomás de Villanueva, que al ladito pues tenía la parroquia. En ese momento eran comunidades diferentes, había frailes que se dedicaban específicamente a la parroquia y otros que estábamos en el colegio. Luego posteriormente se unieron las dos comunidades, pero siempre había mucha complementariedad. Entonces fue allí donde pude pues ejercitarme como diácono también en ese año, y tenía pues realmente fueron años muy bonitos, pero también muy intensos, porque por la mañana daba clases en el colegio, tenía a lo mejor que ir a algunas clases a la facultad, por la tarde pues tenía también clases en el colegio y luego tenía que volver a irme a la facultad, por la noche había que dedicarse a estudiar, y luego pues todo eso lo que suponía también el movimiento de un colegio grande como es el de Granada, con todo pues la actividad de pastoral juvenil. ¿Cuántos alumnos tenía en ese momento? Pues se ha mantenido más o menos, es un colegio de en torno a 1.100, 1.200 alumnos, más o menos. Es uno de los colegios pues importantes de la ciudad, con mucho movimiento, y sobre todo fue la oportunidad pues de abrir la perspectiva pues no solo al tema como tal académico, sino también pues todo lo que suponía el acompañamiento de familias. Empezaron a gestar grupos también de padres, todo lo que tenía también que ver con el vínculo con el apostolado social, en aquel momento Arenalde, luego ya Arcores, y fue algo que también pues desde allí se empezó a fraguar mucho. Tuvimos experiencias muy bonitas, por ejemplo en los primeros años pues con un grupo de jóvenes de allí del colegio, que ya eran universitarios, fuimos a Brasil, a Marayó, luego pues tuvimos otras experiencias también en otros países. Realmente años muy bonitos. O sea que estuviste en experiencias misioneras, ¿no? Estás hablando de Brasil, de Marayó. ¿En qué consistía o quiénes ibais a esas experiencias misioneras, no? Pues era un poco como la conclusión de toda una labor de un año. Pues había grupos juveniles que se dedicaban específicamente pues a profundizar y a fomentar el espíritu misionero, vinculados también con la AJAR, pero con esa dimensión misionera. Entonces durante el año pues nos preparábamos para desarrollar un proyecto de cooperación, en este caso en Brasil. Entonces consistió en que organizamos actividades pensadas para niños, también para familias, dependiendo del perfil de los voluntarios. Había años que tenían un perfil más sanitario, por ejemplo, a chicos, chicas que estaban estudiando pues carreras vinculadas con la sanidad. Otros años pues eran a chicos, chicas de la AJAR que tenían pues estudios a lo mejor de pedagogía. Entonces el proyecto que desarrollábamos tenía que ver con el área donde ellos eran especialistas, y estábamos allí en torno a un mes y medio, en Brasil o en otras áreas geográficas, y entonces pues con ellos organizábamos actividades, y realmente fue también algo que me despertó pues también lo que era y también me ayudó pues a poder profundizar en ese ser misionero de nuestra vocación. Qué maravilla. Estamos en época de colegios. Aunque saltando un poquito en tu vida, después has tenido ahora una gran tarea en un programa de la Orden de Colegios, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poquito en qué consiste, ¿no? Esta tarea que tiene actualmente en los colegios, ¿no?, de la Orden? Sí, pues después de 13 años en Granada, allí pues como profesor, como tutor, en la última etapa también pues fui director del colegio durante 6 años. Entonces fue en 2016 cuando, tras un capítulo general, en ese momento pues el prior general, el padre Miguel Miró, pues me pidió que formara parte del Consejo General, y fue la oportunidad pues de todo aquello que yo había podido vivir, trabajar en el ámbito de mi provincia,
familia, en ese momento, de Santo Tomás de Villanueva, pues poderlo ofrecer para la orden. Y yo una de las ideas clave que tenía era que teníamos que tener una perspectiva de trabajo conjunto, de trabajo en red en el ámbito de la educación. Y poquito a poco pues tuve ocasión de pues visitar las diferentes realidades educativas. Hasta ese momento yo solo conocía las realidades educativas de la provincia de Santo Tomás. Estaban en España, estaban en Argentina, en Brasil y en Venezuela. Entonces, pues fruto de empezar a conocer otras realidades en Asia, en otros países de América, pues se fue gestando ese proyecto al cual te referías, que es el proyecto de la Red Educar, la Red Educativa Internacional Agustino Recoleta, que busca pues la colaboración entre los centros educativos de nuestra familia. Pues se han diseñado, esto empezó a fraguarse en el año 2017, 2018, ya se aprueba oficialmente, y entonces lo que para lo que nos ha ayudado es a tener objetivos comunes. Estamos hablando que los 54 colegios de la Orden en todos los países, sumados a los centros educativos de las religiosas, de las agustinas recoletas, misioneras agustinas recoletas del Corazón de Jesús, Augustinian Recollet Sisters, pues todos de alguna manera nos embarcamos y nos integramos en esta red educativa con unos objetivos comunes, anuales, también con unas líneas estratégicas comunes, con unos equipos de trabajo que pues se fundamentan en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de los proyectos, en el ámbito de la formación de los docentes, en el ámbito de la comunicación, y esto pues de alguna forma ha dado una proyección muy grande a lo que son nuestros centros educativos, un sentido de pertenencia. Ahora precisamente antes de venir acá pues estaba participando en un webinar donde pues dos profesoras de colegios de España estaban compartiendo con todos los demás colegios del resto del mundo cuál había sido su experiencia en la implementación de un proyecto concreto. Entonces realmente es algo que enriquece mucho, abre mucho la perspectiva, y creo que está ayudando mucho a esta dimensión importante de nuestra familia, que es el apostolado educativo. Muy bien. Estamos contando la vida de Fray Tonín. Comenzó sus estudios universitarios en Granada, pastoral, teología, filosofía, y terminó como profesor en Roma. Adelante, cuéntenos la parte universitaria, Fray Tonín. ¿Cómo fue en tu vida? Pues cuando llegué a Roma, ya siendo miembro del Consejo General, surgió una necesidad, y habíamos iniciado antes, cuando yo estaba en Granada, pues un proyecto para la prevención del maltrato en entornos educativos, sobre todo lo que tenía que ver con el bullying, con situaciones de violencia en los contextos propiamente educativos. También nos habíamos metido con algo de cuestiones del abuso intrafamiliar, ¿no? Que habíamos identificado situaciones que también se producían en las familias, pero nos llegaban luego al colegio. Y al llegar allí a Roma, pues me encontré con un instituto, se llamaba pues el Instituto para la Defensa de la Infancia, para la protección de menores, que estaba vinculado con la Universidad Gregoriana. Allí tuve ocasión pues de formarme en primer lugar, y al terminar esa formación pues me pidieron que también pues pudiera colaborar como docente. De alguna manera mi aportación en esto pues venía del mundo de la educación vivida en primera persona, porque había estado muchos años trabajando en el terreno, y por otro lado también pues la formación que había tenido, sobre todo desde el ámbito de la filosofía, pues mi tesis doctoral había estado muy centrada también en educación. Y de alguna forma, pues a partir de ahí, estábamos hablando del año 2019-2020, pues empecé a colaborar como docente en el Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana, que tiene por objetivo formar a personas de todo el mundo pues para promover la cultura del buen trato, prevenir el maltrato y el abuso de menores y también de personas vulnerables en el entorno eclesial, pero
también pues abierto a una perspectiva, porque allí viene a formarse personas no solo del entorno eclesial, sino de otros contextos sociales. A día de hoy, pues ese instituto es un referente internacional en un poco el tratamiento de estas circunstancias. Tenemos ocasión todos los años de formar a personas de todos los continentes. Eso se convierte en una torre de Babel, ¿no? Sí, Hay veces sí. que tienes en clase a 25 alumnos de 21 países distintos. Es muy divertido también, pues, por todo el tema de idiomas, porque hay algunas clases que son en inglés, otras son en italiano, otras son en español. Allí hacemos por entendernos, ¿no? Y la verdad que es todo un reto, pero realmente, pues, tener una pequeña contribución a todo lo que supone, pues, esta misión eclesial, también de promover por los entornos seguros, los entornos eclesiales, siendo conscientes además, pues, de todos los errores y todos los escándalos que también hemos tenido en la Iglesia, y hay que hablar de ello, por supuesto, sin negarlo. Pues también ser propositivos, no solo reactivos, pues creo que es algo muy bonito, y todo esto abordándolo desde la formación. Interesante. Esto, Fray Tony, le ha llevado a visitar muchos países, ¿no? Por ejemplo, Perú. Creo que has venido ya varias veces a dar estos temas, ¿no? Sí, De... sí, pues también es una oportunidad en estos años en los cuales estoy en el Consejo General, y de alguna forma pues hay momentos del año en los cuales pues hay alguna reunión, algún evento. Entonces aprovechar esas visitas para también pues poder ofrecer algún curso de formación, o al revés. Ha habido veces que desde la universidad o alguna institución me ha pedido una colaboración para alguna formación, y yo he aprovechado a la vez para, como por ejemplo en esta ocasión, que he venido estos días aquí a Perú para una actividad vinculada con educación en Chiclayo, y ya que estaba en Chiclayo, pues he venido por aquí también un par de días a Chota, y tuvimos una actividad también hace unos días en la Facultad de Teología de Lima. Entonces intento aprovechar, ir a un sitio a otro para diversas cosas. Bueno, es un tema muy apasionante, muy interesante. La prevención, ¿no? Para que los niños, la niñez, sea bien cuidada. Pues vamos igual a hacer dos preguntitas nada más. Una respecto a los colegios, otra prevención en el propio hogar, en la propia familia. ¿Qué nos puedes contar respecto de estas dos preguntas? Pues estadísticamente, si vamos a los datos, el lugar donde más situaciones de violencia, especialmente infantil, se producen es el hogar, es en esos entornos de confianza. Pues esto surge muchas veces pues por circunstancias culturales o sociológicas. Pues una persona que es víctima de un abuso en un entorno familiar tiene muy difícil denunciar esa situación, porque quien ha podido ser pues la persona agresora es alguien muy cercano, es alguien pues que es de alguien de su familia, es alguien pues de su entorno de confianza, y denunciar esa situación es muy complejo, pues porque puede conllevar que, qué sé yo, que una represalia mayor, o puede conllevar que no me crean, o puede conllevar que me separen de mi familia. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchos tabús también culturales que se dan en este aspecto. Por otro lado, pues, ¿qué podemos hacer? Pues podemos, sobre todo, sensibilizar y formar. Y sensibilizar y formar en aspectos básicos como qué es correcto y qué no es correcto, qué es un buen trato y qué es un maltrato. Hay veces que asumimos que hay circunstancias, hay relaciones abusivas como normales, y no son normales, ¿no? He tenido ocasión pues de visitar, qué sé yo, lugares de Asia, de África, donde el maltrato infantil pues está prácticamente generalizado, o por ejemplo el matrimonio infantil es algo asumido culturalmente, o las prácticas de ritos de iniciación de niños o de niñas pues están asumidos culturalmente, o que la violencia en casa física es algo generalizado y asumido. Entonces, sensibilizar desde que eso no es normal, es una deformación. Y por otro lado también pues sensibilizar de que eso tiene consecuencias en la vida de las personas. Todo esto pues lo hemos llevado a lo que supone el marco eclesial. Obviamente donde se produce el porcentaje mayor de situaciones de violencia, especialmente con niños o personas vulnerables, es en la familia. Pero luego también pues hemos descubierto situaciones de agresión, de abuso, en contextos institucionales.
y la Iglesia, como parte de la sociedad, pues también ha tenido circunstancias de este tipo, esos casos, esos escándalos que tristemente hemos tenido, tenemos y tendremos, porque allí donde hay un ser humano, pues está la capacidad de lo mejor y de lo peor. Entonces, pues también identificar factores de riesgo, identificar factores de protección, identificar banderas rojas que hay que saber reconocer, que cuando hay una relación tóxica, pues de alguna manera hay que saber cómo actuar, a quién acudir para poder denunciar esa circunstancia. En estos últimos años en la Iglesia se han dado muchísimos pasos para poder prevenir esas situaciones, pero para que cuando suceden sepamos cómo tenemos que actuar, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que más ha salido a los medios de comunicación, y es normal porque tienen mucha incidencia, pues han sido abusos cometidos por sacerdotes, por religiosos, por religiosas hacia otra persona, no solo menores, porque los abusos pueden darse también a mayores de edad, pero de alguna manera no hay que olvidar que todo esto pues no solo se centra, como digo, en los menores, sino que vamos descubriendo cada vez más situaciones de abuso de poder, de abuso de conciencia, de abuso espiritual, que en un contexto religioso como es el contexto eclesial es muy fácil que se produzcan, porque hablamos de asimetrías y las asimetrías se dan en todos los sitios. Hay asimetrías en la familia, entre los padres y los hijos. Hay asimetrías en el mundo laboral entre un jefe y un empleado. Y hay asimetrías también en contextos eclesiales, por el rol que una persona tiene. Hay una asimetría que es normal, pues entre un sacerdote y un laico. Ahora bien, ¿esa asimetría para qué se usa? ¿Para ayudar a la persona a crecer o para beneficiarse de la persona? ¿No? Pues todos esos elementos poco a poco se van profundizando, se van estudiando, se va dando con claves para prevenir esas situaciones y dar pautas que puedan ayudar a remediarlas y acompañarlas. ¿Y los colegios, qué nos puede decir? Prevención en los colegios. Pues los colegios son un entorno en el cual podemos hacer mucho, porque podemos hacer toda esta labor de sensibilización, de formación, pues creo que la escuela católica especialmente, porque todo esto es educar integralmente también en lo que suponen las relaciones sanas, las relaciones tóxicas, todo lo que supone pues el desarrollo armónico de la persona, la vida afectiva, la vida relacional, la voluntad, todo esto se puede trabajar mucho en el colegio. Nosotros pues en la Orden hemos desarrollado un programa de formación, el Plan de Protección del Menor, que consiste en una serie de talleres que se implementan con docentes, con los propios alumnos, con las familias, que realmente está teniendo muy buena acogida y que está ayudando pues sobre todo a eso, a identificar situaciones de maltrato entre iguales, también porque las situaciones de bullying son entre iguales, a saber cómo detectarlas, a saber cómo actuar, a saber pues cómo prevenirlas y luego todo esto desde la escuela creo que podemos hacer un gran aporte a la familia y a la sociedad, porque en definitiva todo lo que hacemos en un contexto educativo repercute luego en la vida social y creo que tenemos y podemos hacer muchas cosas. Qué interesante. Bueno, pues estamos avanzando en nuestro programa. Vidas de fuego, pero es una vida muy importante, Fray Tonín. Él ha sido también uno de los, vamos a decir, que puso los fundamentos de Arcores. Le vamos a decir que nos explique, ¿no?, desde su experiencia ya en Roma, cómo ha vivido en el Consejo General esta experiencia. Arcores es como nuestra ONG de Agustinos Recoletos para ayudar a todo el mundo. Adelante, Toni, ¿cómo has vivido toda esta experiencia? Sí, fue en el capítulo general del 2016 cuando en una de las decisiones que se determinaron en el capítulo, pues se pedía que se siguieran dando pasos para la creación de una estructura que pudiera integrar
todas las iniciativas sociales de cooperación, solidarias que había en la orden, porque existían experiencias pero muy desconexas. Teníamos Arenalde, que era la ONG, pero que estaba muy volcada pues en el localizar fuentes de financiación y aplicarlos a lugares concretos, pero existía poca conexión entre iniciativas que estaban en lugares concretos, que ellos mismos eran los que generaban sus propios medios, sus propios recursos. Entonces fue como se fue gestando pues ese proyecto de red, de poner en conjunto, poner en conexión las experiencias a nivel nacional, es decir, constituir organismos nacionales que coordinaran las experiencias sociales de un mismo país y que luego hubiera una estructura también internacional. Entonces fue así como se fueron dando pasos para poquito a poco pues ir transformando las iniciativas que existían, cada una con su denominación. Arenalde era una de ellas, y lo transformando a Arcores nacionales y luego un gran paraguas que era Arcores internacional. Entonces, la palabra, perdón, Toni, la palabra Arcores, ¿qué significa Arcores? Pues le dimos muchas vueltas a todo ello porque realmente queríamos dar con un nombre que pudiera utilizarse indistintamente en los idiomas de la orden, en inglés, en español, en portugués, y entonces dimos pues con esta palabra que ponía en el centro el corazón, core, ¿no? Que en varios idiomas pues significa centro, significa corazón. La AR era de Agustino Recoletos y la S pues vendría a tener esa doble perspectiva de solidaridad y pluralidad. Entonces fue así como se gestó este nombre. Le dimos muchas vueltas, hubo otros intentos también y otras propuestas, pero realmente esta fue la decisión. Arcores Internacional se constituyó en Italia, en Roma. Queríamos tener un lugar neutro, independiente, y en este caso era allí donde está la sede de la Orden, de la Curia General, y desde el inicio pues estuvieron presentes todas las ramas de la familia Agustino Recoleta. De hecho, Nieves Mari, la hermana Nieves Mari, que está ahora aquí en Chota, también en el colegio Pitágoras, se llama, también al cargo, pues fue una de las que estuvo en ese equipo inicial, y fue pues toda esa labor de constituir ese equipo internacional, toda la labor de gestión, de gestación, las primeras personas que empezaron a colaborar en el diseño de proyectos, en el área de comunicación, pues todo ese trabajo se gestó durante esos años, del año 2016 al año 2022 aproximadamente, y ya pues hoy día realmente creo que es muy bonito ver los resultados que hay de todo ello. Trabajamos en red en todos los países, nos comunicamos, muy bien. Hoy está el padre Tagoy. Anteriormente, ¿quién ha sido directores? El padre Simón Puertas estuvo en el periodo anterior, justo. Muy bien. Y bueno, y tú estabas en Sataria. Bien, Arcores creo que está dando unos resultados maravillosos de obras sociales, de ayudar. ¿Cuántos países? Muchos, ¿no? ¿Y qué tipo de obras? De todo tipo, ¿no? Sí, el objetivo es que en todos los países donde está presente la familia Agustino Recoleta haya una estructura de Arcores. Entonces, actualmente estamos presentes en 21 países y en todos ellos queremos que haya una estructura de Arcores. Ha sido un proceso, ha habido países que estuvieron desde el primer momento alineados. Perú fue uno de ellos, donde de alguna forma fue muy sencillo porque existía ya una estructura, pero poquito a poco pues se ha ido conectando, y creo que a día de hoy tenemos presencia de Arcores en casi todos los países de presencia Agustino Recoleta. Qué maravilla. Gracias, Toni, por esta gran aporte a la orden y también al mundo. Otro temita así que has vivido en Roma, ¿no? Ha habido una elección de Papa, un Agustino. ¿Qué te parece? Pues realmente ha sido todo un regalo poder vivir la elección de un papa allí en Roma en primera persona. Recuerdo que además los días del cónclave, el cónclave se inició el miércoles y al papa León XIV lo eligieron el jueves. A mí el miércoles me pidió Vatican News, pues los medios de comunicación del Vaticano, estar el primer día comentando la primera fumata, esa primera tarde. Entonces realmente fue muy bonito vivirlo desde dentro, desde el corazón, y además ayudando a dar a conocer a otros lo que estaba suponiendo el cónclave. Y el segundo día lo viví en la plaza, en la propia plaza. Recuerdo que había pues mucha inquietud, mucho nerviosismo, y cuando salió el nombre de
Prevost, nadie en la plaza sabía quién era Robert Prevost, ¿no? No escuchaba, la gente a veces escuchaba un Robert, pero lo vinculaban con otro cardenal africano. Entonces, cuando dijeron eminentissimum et reverendissimum cardinalem Robertum Prevost, se escucharon 2 gritos en la plaza. Uno fue el nuestro, que estábamos en el centro de la plaza, un grupo de los frailes que vivimos en la Curia General, y luego había otro grupo de agustinos, de la Orden de San Agustín, que estaban en el lado de la izquierda, que está por allí la residencia también de su Curia General, y realmente fue un momento muy, muy bonito el ver salir por el balcón de la logia de la fachada de la Basílica de San Pedro a Roberto Prevost, que lo conocíamos, que aquí también en Chota lo conocían de tiempo, y realmente pues en estos meses una experiencia muy muy bonita. Él escogió el nombre León. ¿Por qué León? Pues lo explicó en una de sus primeras intervenciones y decía que quería pues tomar el relevo del Papa León XIII, que había pues afrontado un gran reto social y eclesial, y era la revolución industrial en esa época, y de hecho pues escogió ese tema para también afrontar los grandes retos sociales y eclesiales del hoy. Uno de ellos, por ejemplo, es uno de los temas que me ha traído aquí en estos días, aquí a Perú, y es pues todo el impacto del fenómeno de la inteligencia artificial. Muy bien, de hecho, inteligencia artificial. ¿Puedes hablarnos un poquito de ello, por favor? El Papa Francisco ya lo había introducido, había dedicado pues varios documentos, varias alocuciones también a ello, y León XIV pues está siendo también una de las personas que están poniendo el tema sobre la mesa. El impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas es innegable. Toda persona que tenga un teléfono tiene pues delante de sus ojos inteligencia artificial, muchas de las cosas que utilizamos en el día a día, televisiones, plataformas de contenido multimedia, pero no solo eso, sino ya pues decisiones que se están tomando en muchos órdenes tienen a la inteligencia artificial de por medio. Tenemos que ver, y es la propuesta de la Iglesia, tenemos que ver todas las oportunidades, todas las ventajas, y también ver todos los riesgos. Pues hay muchos riesgos de jugar con la verdad, de suplantar la identidad, de alguna manera de engañar. Hay muchos riesgos de utilizar la inteligencia artificial pues para usos muy negativos, como puede ser la guerra, pero hay muchos otros usos que también nos están ayudando muchísimo en el campo de la medicina, en el campo de la educación, y en definitiva la perspectiva es que la tecnología y la inteligencia artificial no es ni buena ni mala. Quienes hacemos que sea buena o mala somos nosotros con el uso que hagamos de ella. Entonces, la propuesta eclesial, y también es un poco la propuesta que en estos días estoy intentando compartir en los diferentes foros, es que tenemos que aprender a usarla de una manera que nos sirva, que dignifique a la persona, y también tenemos que aprender y enseñar a prevenir los riesgos, que son muchos también. Muy bien, Fray Tonín, estamos concluyendo. ¿Alguna cosita más? ¿Algún mensaje? Estás conociendo Perú, Chota. ¿Qué nos quieres dejar ya como regalo ya para concluir esta parte de tu vida tan bonita, no? Pues para mí es una experiencia realmente muy bonita poder estar aquí estos días. No era la primera vez que venía aquí a Chota, a la prelatura. Pues había conocido también a los obispos anteriores, a Fortunato, no había coincidido con él también, y de alguna forma pues el poder estar aquí en estos días, pisar la tierra que también otros muchos religiosos pues han pisado desde hace tantos años, y también respirar un poquito el cariño que se le tiene aquí a la orden y todo eso, y ver y constatar pues la labor tan buena que se sigue haciendo aquí en muchos frentes, y precisamente Radio Santa Mónica es uno de ellos. Así que pues por mi parte disfrutar estos días, agradecer también pues siempre la acogida, y bueno, a mí me quedan 3 años en Roma. A lo mejor al terminar mi etapa en Roma pues a ver dónde me envía el provincial. Yo estaría encantado de venir por aquí, así que ya veremos dónde acabamos. Misionero, muy bien, pues agradecemos a Fray Tonín. Creo que ha sido una gran obra la que hemos compartido. Adelante, que el Señor te siga bendiciendo y así puedas bendecir a tanta gente. Terminamos con tu bendición, Padre Tonín. A ver, denos su bendición. Pues le damos gracias al Señor por esta experiencia, por la oportunidad también de encontrarnos, y gracias también a los medios de comunicación esta oportunidad se nos ofrece,
y le pedimos al Señor pues, que nos conceda esa paz, esa vida, esa ilusión, esa esperanza también en este año jubilar, y que el Señor, que es Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Hasta el próximo programa, Vidas de Fuego. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.